Jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2 y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar a un capítulo 6 donde vamos a titular Potencial eléctrico y condensadores. Seguimos en la parte de electrostática. Como ustedes recordarán, en la última clase habíamos analizado precisamente cargas en reposo, ¿no? Deben acordar de la ley de Coulomb, el campo eléctrico, la ley de Gauss, ¿no? Entre los principales. Les repito, seguimos en la parte de electrostática, pero para definir en este caso potencial eléctrico, vamos a tomar en cuenta el potencial eléctrico de una carga puntual, el cual se define mediante esta fórmula que acá les indico, de que el potencial eléctrico, el cual vamos a simbolizar con una letra B, ¿no es cierto?, es igual a la constante K, la carga, Q significa la carga, dividido entre R. R es la distancia, ¿no? Donde está precisamente la carga con respecto a un punto. Además, el potencial eléctrico en este caso es un escalar, no es un vector, ¿no? Recordando lo que dijimos la clase pasada, ¿no es cierto? La fuerza eléctrica es un vector, decíamos. El campo eléctrico también es un vector, indicábamos, ¿verdad? Pero en este caso el potencial eléctrico no es un vector, les repito, es un escalar, ¿no? Además, las unidades del campo eléctrico están representadas de la siguiente manera. Recordemos de que la constante K está definido con el valor de 9 por 10 elevado a la 9 en unidades de Newton por metro al cuadrado sobre el Coulomb cuadrado. Son las unidades, en este caso, de la constante K. Y la unidad de la carga es el Coulomb, representamos por la letra C. Dividido nos indica entre la distancia R. Y R vamos a representar en este caso con la letra, más bien, en unidad de metros, ¿no? Entonces, como podemos notar, podemos simplificar metro con un metro del numerador, pero también se puede simplificar el Coulomb del numerador con un Coulomb del denominador. Por lo tanto, nos quedará Newton por metro en el numerador, dividido entre Coulomb, que está obviamente en el denominador, ¿no? Pero también recordamos de que la relación de unidades Newton por metro es el Joule, ¿no es cierto? Acuérdense de la definición del trabajo, ¿no? Donde la definición del trabajo indica, por lo menos recordando en física 1, trabajo es igual a fuerza por distancia. Y si es fuerza por distancia, en este caso, hablando de unidades, es Newton por metro. Y Newton por metro, en este caso, es equivalente a la unidad de Joule, ¿no? Joule, en este caso, dividido entre la unidad de carga, que es el Coulomb. Ahora, la relación de Joule sobre Coulomb directamente da la unidad de voltio, ¿no es cierto? Y voltio vamos a, en este caso, representar con una letra o con una letra indicaremos B. Ustedes van a ver en muchos textos, ¿no es cierto? El cual define precisamente la unidad, en este caso, del potencial eléctrico, ¿sí? Ahora bien, en un campo eléctrico uniforme, imagínense que esta es una barra, ¿no es cierto? Una barra que se tiene situada en este punto precisamente, ¿no? Del cual más bien emana este campo eléctrico en esta dirección, ¿no? Es un campo eléctrico uniforme, por si acaso. Y vamos a tomar en cuenta la existencia de una carga precisamente en este punto. Llamamos la carga Q. Ahora, esta carga Q se lo quiere mover desde el punto A hasta el punto B. Ahora, por otro lado, en el punto A, notamos que existe un potencial eléctrico, precisamente en el punto A, y en el punto B, hasta donde queremos mover, existe un potencial eléctrico, en este caso B de B. Además, la distancia entre los puntos A y B, en este caso representamos con la distancia L,
¿sí? Ahora, ¿de qué manera relacionamos estos potenciales eléctricos precisamente en nuestros puntos, ¿no? Con el trabajo y también la carga que queremos trasladar, les repito, dentro de este campo eléctrico. Entonces, se define mediante el potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B. Y esto va a ser igual al trabajo, por si acaso está W significa trabajo, ¿no es cierto? Dividido entre la carga, ¿sí? Y esta carga es simplemente esta carga que queremos trasladar. O también la diferencia entre el potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B. También se puede representar directamente con el potencial eléctrico AB, llamamos, ¿no? Relacionando estos dos puntos. Y esto es igual al trabajo dividido entre la carga. Ahora, ¿cuáles son las unidades de esta otra fórmula que estamos tomando en cuenta? Fíjense, en este caso el trabajo representamos su unidad, en este caso en joules, y la unidad en este caso de la carga es el coulomb. Ahora, nuevamente, acá tenemos joule sobre coulomb, ¿no? Y sabemos que joule sobre coulomb es el voltio. Similar a la que hicimos aplicando esta formulita, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá hemos llegado a joule sobre coulomb, voltio, pero acá también llegamos a joule sobre coulomb, que es el mismo voltio, ¿sí? O sea que el potencial eléctrico, fíjense, se puede manejar también con dos fórmulas diferentes. Esta es una de las fórmulas, ¿verdad? Y también esta es otra de las fórmulas con las cuales se puede utilizar, digamos así, el potencial eléctrico. Pero además, por otro lado, el potencial eléctrico, si está representado mediante la relación de trabajo sobre carga, ¿no es cierto? Recordemos de que el trabajo, basándonos en esta figura, al trasladar esta carga desde este punto hasta este punto, ¿no es cierto? Se puede representar mediante fuerza por distancia, ¿sí? ¿No? Definiendo el trabajo, ¿no? Fuerza por distancia. Esta L, como ustedes notarán, es la distancia entre los puntos A y B precisamente. Dividido entre la carga. Ahora, pero a la vez, ¿a qué es igual la fuerza? La fuerza, fíjense, en función del campo eléctrico y la carga, se define directamente como el producto, ¿no? Esta fuerza eléctrica es igual al campo eléctrico multiplicada por la carga. ¿No es cierto? Y ahora, de acá podemos notar de que se simplifica carga con carga, ¿no? Y finalmente nos queda, en este caso, campo eléctrico multiplicado por la distancia R. O sea, otra forma de representar el campo eléctrico entre otros puntos A y B está dada directamente con la relación campo eléctrico que existe en toda esta región, ¿no es cierto? Multiplicada en este caso por la distancia L. Es otra forma de representar el potencial eléctrico. O sea, vayan tomando muy en cuenta estas fórmulas, ¿no? Esta fórmula del potencial eléctrico, acá también del potencial eléctrico, y esta otra fórmula también del potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera vamos a ir analizando precisamente el potencial eléctrico que en este caso se toma en cuenta en función, obviamente, de una carga, ¿no? A ver, para ir aclarando estos conceptos, vamos a analizar este ejemplo, donde acá les indico hallar el potencial eléctrico en el punto O, ¿no? Es decir, acá trazo una circunferencia, ¿no es cierto? Y dentro de ella, en diferentes puntos, coloco tres cargas. Acá está la carga 1 positiva. En este punto coloco la carga 2. Vamos a tomar en cuenta con el signo negativo, es una carga negativa. Y en este punto coloco la carga 3, la cual va a ser positiva. Y además, como estamos hablando de una circunferencia, ¿no es cierto? La distancia desde el punto medio, desde el punto medio a cualquiera de estos puntos de esta circunferencia, obviamente va a ser la misma. Y en este caso estoy tomando como el radio, en este caso L. ¿Sí? Bueno, antes de analizar o de resolver este problema, vamos a tomar en cuenta los siguientes datos, ¿no? La carga 1
tiene un valor de 4 nanocoulombs, la carga 2, un valor de menos 2 nanocoulombs, es una carga negativa. La carga 3, un valor de 1 nanocoulomb. Ahora, la distancia desde la parte central hasta cualquiera de estos puntos de la circunferencia, estamos tomando en cuenta de 10 centímetros. ¿Qué hay que aclarar de que esta n minúscula significa nano precisamente, ¿no es cierto? El cual es equivalente a 10 a la menos 9, ¿no ven? Hablando en metros, por ejemplo, ¿no? O sea, es una unidad más pequeña que el micro, el nano. ¿De acuerdo? Bien, entonces con esta aclaración vamos resolviendo este problema, antes siempre entendiendo bien lo que nos pide que calculemos, ¿no? Allá del potencial eléctrico en el punto O. A ver, inicialmente vamos a calcular el potencial eléctrico, en este caso por esta primera carga, ¿no? Por la carga Q1. Entonces decimos potencial eléctrico por esta carga Q1 respecto a este punto O, ¿a qué va a ser igual? Aplicamos esta formulita de que el potencial eléctrico es igual a la constante K, la carga 1, que estamos analizando, dividido entre la distancia R. La distancia R, donde está la carga 1 hasta el punto O, va a ser la misma distancia R, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces colocamos R. Están pasando datos. El valor de la constante K, recordemos, está dada por 9 por 10 elevado a la 9 en unidades de Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿no? Ahora, esta carga Q1, según los datos, nos indica que es 4 nanocoulombs, o también el cual se puede expresar como 4 por 10 elevado a la menos 9 coulombs. ¿De acuerdo? Y dividido entre la distancia R, y esa distancia R es 10 centímetros. Pues recordemos de que 10 centímetros, en este caso, llevándolo a la unidad de metro, directamente 0,1, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, de esa manera vamos a poder simplificar unidades. En este caso, se simplifica metro con un metro. Acá el coulomb del numerador con un coulomb del denominador, ¿no? Entonces, acá nuevamente tenemos Newton por metro, pero ¿qué es igual Newton por metro? Acá estamos tomando en cuenta aquello, es Joule, ¿no es cierto? Sobre metro, obviamente, ¿no es cierto? Y sabemos que la relación de Joule sobre el coulomb, en este caso, ¿verdad? Lo que queda de estas unidades ya, bueno, simplificadas, directamente va a ser Joule sobre Coulomb, la cual es equivalente en este caso a 8. Es por eso que realizando operaciones, ustedes también pueden hacer esta operación, ¿no es cierto? Multipliquen 9 por 10 elevado a la 9 por 4 por 10 a la menos 9 y dividan entre 0,1, ¿sí? Y el resultado les va a dar 360 voltios. Les repito, ustedes también pueden ir comprobando este valor, ¿no? Vayan realizando esta operación. Por lo tanto, este es el potencial eléctrico producido, digamos así, por esta carga 1 con respecto al punto O. En forma similar procedemos en este caso para la carga 2, ¿no? Para la carga 2 vamos a aplicar la formulita de que el potencial eléctrico nuevamente en el punto O va a ser igual a la constante K, la carga 2 dividido entre la distancia R. La distancia R es la misma, ¿no? Como ustedes notarán, esta distancia R es la misma para las tres cargas. Si justamente está acá en el punto medio, ¿no es cierto? Entonces, las distancias, les repito, de cada carga hasta el punto O es precisamente el mismo. Es decir, es la misma distancia R. ¿Sí? Bien, una vez que ya se tiene esta formulita, vamos a reemplazar nuevamente datos. La constante K, 9 por 10 elevado a la 9, Newton por metro cuadrado sobre el Coulomb cuadrado. Ahora la carga 2, tomando en cuenta que es una carga negativa, colocamos acá con menos, ¿verdad? Menos 2 por 10 elevado a la menos 9. Pues indica que es menos 2 nanocoulombs, ¿no? Menos 9 coulombs, y dividido entre la distancia R, que es también 0,1. ¿No es cierto? Nuevamente realizamos operaciones, vamos a simplificar en este caso unidades, ¿no? Y ese resultado, ustedes pueden ir comprobando,
del potencial eléctrico de esta carga respecto al punto O, nos da en este caso menos 180 voltios, ¿no? Es negativo, precisamente porque la carga 2 tiene carga negativa, ¿no? En forma similar procedemos para la carga 3. Acá tenemos potencial eléctrico, esta vez de la carga 3 hasta el punto O es igual a la constante K, la carga 3 dividida entre la misma distancia R, ¿no? Entonces, nuevamente reemplazamos datos, en vez de la K, 9 por 10 elevado a la 9, Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb cuadrado, la multiplicado por la carga 3, pero la carga 3 obtiene el valor de 1 nanocoulomb, el cual es equivalente a decir 1 por 10 elevado a la menos 9, ¿verdad? Coulombs, y dividido entre 0,1 metros, que es la distancia. Entonces, realizamos nuevamente operaciones, ¿verdad? Realizamos esta operación, nuevamente acá vamos a simplificar unidades, algunas unidades, ¿no? Y el resultado nos va a dar también en voltios. En este caso, 90 voltios, ¿sí? Bien, entonces una vez calculado en forma separada estos potenciales eléctricos, al final, ¿qué es lo que hacemos? Indicamos potencial eléctrico total en el punto O. Y para hallar el potencial eléctrico total en el punto O, simplemente en este caso vamos a realizar la suma de los tres potenciales que hemos calculado, ¿no es cierto? Acá el B1 más B2 más B3, ¿no? Entonces ya tenemos estos valores, entonces lo que hacemos es reemplazar potencial eléctrico 1, 360 voltios, más en este caso potencial eléctrico 2, pero es negativo, menos 180 voltios, y más el potencial eléctrico 3 es 90 voltios, ¿no? Entonces, realizando esta operación, el resultado da 270 voltios. O sea que el potencial eléctrico total en este punto, en este punto central de esta circunferencia, debido a estas cargas que están ubicadas en estos puntos, da directamente 270 voltios. ¿No es cierto? Acá ya no tenemos que trazar vectores ni nada parecido, ¿no? Porque les reitero, en este caso el potencial eléctrico es un escalar, ¿sí? No es un vector, ¿no es cierto? Entonces, el resultado definitivo en este caso es 270 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, entonces se va resolviendo este problema aplicando la fórmula del potencial eléctrico y también considerando las diferentes cargas que están situadas en los puntos indicados en la figura, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver este otro ejemplo, siempre con la finalidad de aclarar totalmente estos conceptos. Bueno, acá coloco ejemplo. A ver. Entonces, planteamos este problema de la siguiente manera, indicando. Localizar el punto, diremos, localizar, indicaremos el punto, decimos, donde es nulo el potencial eléctrico, donde es nulo, indicaremos el potencial eléctrico. Bueno, el potencial, diremos eléctrico. Enseguida vamos a hacer la figura. Entre cargas mostradas en la figura. Entre cargas indicaremos, entre cargas mostradas en la figura. Bueno, mostradas indicamos en la figura, ¿no? Potencial eléctrico entre cargas mostradas indicamos en la figura. Bueno, vamos a tomar en cuenta estas dos cargas. Bueno, una carga acá, ¿no es cierto? Y otra carga vamos a indicar en este punto, ¿sí? Llamaremos esta carga, bueno, carga positiva indicaremos, ¿sí?
Y esta otra carga va a ser 4 veces la carga Q, pero vamos a indicar de que es en este caso con el signo negativo, ¿no es cierto? Indicamos con el signo negativo. Además, la distancia entre estas dos cargas va a ser conocida, llamaremos distancia R. ¿Sí? El único dato que acá se tiene, indicamos, a ver, dato, digamos, ¿no es cierto? Es de que esta distancia R, en este caso vamos a asumir que sea de 2 metros. Es de 2 metros. ¿Se entiende la pregunta? A ver. Localizar el punto donde es nulo el potencial eléctrico entre cargas mostradas en la figura. ¿En qué punto, fíjense, en este caso, con referencia a esta línea, ¿no? Será nulo el potencial eléctrico. ¿Cómo podemos determinar esa distancia? A ver, para ello vamos a aplicar nuevamente el concepto del potencial eléctrico. Decíamos entonces, si P es el punto, indicaremos, si P, diremos, es el punto donde el potencial es 0, donde indicamos el potencial indicaremos es 0. A ver, nos vamos a basar en la siguiente figura para ir hallando esta distancia precisamente. Esta es la carga Q. Y acá se encuentra la carga, indicamos el 4Q. Entonces, bueno, esta es la carga Q, dijimos, positiva, ¿no? Y esta es la carga 4Q, negativa. ¿Sí? Ahora, si nuevamente acá represento con esta línea la distancia entre ambas cargas. Ahora, ¿en qué punto será nulo? Cuando veamos campo eléctrico, ustedes recordarán, hicimos un ejemplo parecido, pero esa vez con campo eléctrico, donde indicamos de que en un punto de esta línea, ¿no es cierto?, ese campo eléctrico se hacía 0. ¿Se acuerdan, no? Los vectores, las líneas de campo eléctrico que hemos ido trazando, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero ahora esta vez, fíjense, solamente hablamos del potencial eléctrico, pero sabemos que el potencial eléctrico es un escalar. Entonces, por la magnitud de las cargas que existen, fíjense, esta carga es de 4Q, acá solamente es Q. Entonces, por simple lógica, podemos ya imaginarnos, ¿verdad?, de que este punto más o menos va a estar donde se va a hacer nulo el potencial eléctrico, de la parte central, en este caso, un poco más a la izquierda, más o menos por acá. ¿Sí? En ese punto, llamaremos el punto P, ¿no? El potencial, en este caso, eléctrico se va a hacer, bueno, indicaré en este punto P, se va a hacer C. ¿Sí? Ahora, tenemos que tomar en cuenta la relación de distancias. Ahora, tomando como referencia la carga, en este caso, la carga Q, ¿no? La distancia desde este punto hasta el punto P, vamos a indicar una distancia X. ¿De acuerdo? Ahora, la distancia de la carga 4Q hasta el mismo punto P, ¿no es cierto? Lo determinamos en este caso, a ver, ¿de qué manera? Fíjense, si tenemos el dato de la distancia R, ¿verdad?, entre estas dos cargas, pero acá definiendo la distancia X entre la carga Q y el punto P, entonces esta distancia lo determino con la distancia R menos X. ¿Está correcto? La distancia entre la carga 4Q y el punto P. ¿Sí? Bien, una vez definido estas distancias, a continuación procedemos a la definición del potencial eléctrico, donde indicamos, aplicando, de que la sumatoria de potenciales eléctricos, sumatoria de
en este caso, potenciales eléctricos en el punto P, directamente va a ser 0. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuáles son sus potenciales eléctricos? A ver, más antes, debido a esta carga Q, va a estar dada precisamente por la constante K, la carga Q, ¿no es cierto? Dividido entre la distancia X, hasta el punto precisamente P, ¿sí? Ahora, por otro lado, tengo que tomar en cuenta esta otra carga, 4Q, pero como la carga tiene signo negativo, entonces acá coloco el signo menos, ¿verdad? Entonces, acá coloco 4Q, 4 veces la carga, dividido entre la distancia. Pues la distancia donde está ubicada la carga 4Q con respecto al punto P. Esa distancia directamente es R menos X. ¿Sí? Entonces, como no hay más cargas, ¿no es cierto? Directamente vamos a igualar a 0, basándonos en esta definición. O también, esta misma expresión podemos escribir como la constante K, carga, dividido entre la distancia X. Ahora, si este término lo pasamos al lado derecho, va a pasar con signo positivo, ¿verdad? Entonces vamos a tener 4Q, o 4 veces la carga, dividido entre R menos X. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Fíjense, acá ya salta a la vista la incógnita, ¿verdad? Esta X es la incógnita. ¿Cómo calculamos esa distancia X? ¿O cómo despejamos inicialmente de esa ecuación, llamaremos? Despejamos correctamente esa distancia X y ya vamos a conocer el punto, ¿no? Donde el potencial eléctrico se va a hacer precisamente nulo. ¿Verdad? A ver, entonces, iremos analizando esta ecuación, ¿no es cierto? Como ustedes notarán, directamente, perdón, acá le falta algo, creo. ¿Sí? ¿Qué le falta? ¿Qué han detectado allá? Acá le falta la constante K. Menos, acá tiene que estar la constante K. ¿Sí? ¿Qué tal? Pasa mejor, ¿verdad? ¿No es cierto? La constante K, acá el 4Q, bueno, este menos viene por la carga negativa que se tiene, ¿no? Entonces, llevando este término al lado derecho, entonces acá agregamos precisamente la constante K. Ahora sí está correcto. ¿Sí? Ahora bien, analizando entonces esta igualdad, ¿no es cierto? Ustedes notarán de que vamos a poder simplificar la constante K con la constante K, ¿sí? La carga Q con la carga Q, ¿no? ¿Qué nos queda? Nos queda 1 sobre X, ¿no es cierto? Y esto es igual a 4 dividido entre el L menos X. Está correcto, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo despejamos X? Ustedes notarán de que, bueno, tenemos una expresión de este tipo donde la incógnita es X. Entonces, fíjense bien, para despejar X, bueno, L menos X lo paso al otro lado, va a pasar a multiplicar, ¿no? Dividido entre X, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual directamente a 4. ¿Está bien? Ahora bien, por otro lado, también podemos hacer la relación de R sobre X, ¿no es cierto? Menos X sobre X. Y esto va a ser igual a 4. ¿Está bien? Por otro lado, acá tenemos R sobre X. Ahora, fíjense, X sobre X, bueno, simplificamos, directamente nos va a dar 1, ¿verdad? ¿No es cierto? Y esto es igual a
4. ¿Está bien? Despejando, en este caso, R sobre X, ¿no? 1 lo pasamos al otro lado, con signo negativo. Vamos a tener 4 más 1, ¿verdad? ¿No es cierto? O también la cual sería igual a escribir R sobre X, y esto debe ser igual a 5. ¿Está correcto? Ahora sí, ya se puede despejar la X, ¿no es cierto? Y esta X despejada, acá va a ser igual. Directamente va a ser igual a R sobre 5. ¿Está correcto? Ahora, como esta R es dato, la distancia nos indica que es 2 metros, ¿verdad? La distancia entre estas dos cargas. Entonces copiamos 2 metros y lo vamos a dividir entre 5. Entonces 2 dividido entre 5, el resultado da directamente 0,4 metros. ¿Sí? O sea que este punto, fíjense, donde el potencial eléctrico se va a hacer nulo, ¿verdad? Está dada precisamente por 0,4 metros, ¿no? Lo que decíamos a un principio, o sea, de la parte media, ¿no? Un poco más a la izquierda. En ese punto se va a hacer nulo el potencial eléctrico. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? De esta forma también se va analizando este otro ejemplo, aplicando conceptos del potencial eléctrico. A ver, antes de pasar ya a la parte de condensadores, veamos un ejemplo más, pero esta vez aplicando la otra fórmula que nos hemos planteado del potencial eléctrico, ¿sí? Entonces acá coloco ejemplo. A ver, entonces voy a plantearme este ejemplo de la siguiente manera. Indico, calcular el trabajo. Bueno, calcular, diremos, el trabajo. El trabajo, indicaremos, a ver, el trabajo que se aplica al trasladar, indicaremos al trasladar, bueno, al trasladar, diremos, una carga de 9 microcoulombs, una carga, indicamos, de 9 microcoulombs, ¿no? Desde A hasta B en la figura. O desde el punto, digamos, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B, digamos. Hasta el punto B de la, bueno, de la figura. A ver. Entonces, voy a representar esta figura de la siguiente manera para poder hallar esta vez el trabajo que se realiza al trasladar precisamente esta carga. Antes vamos a tomar en cuenta de que esta figura que vamos a considerar va a ser un cuadrado, ¿no? Un punto. Acá el otro punto, bueno, acá se presentó el otro punto y acá el otro punto, ¿sí? Pero que tenga la forma de un cuadrado, un poco más acá. Bueno, algo así. ¿No es cierto? En otras palabras, en estos puntos vamos a ubicar cargas, ¿no? Por ejemplo, acá
Esta es una carga, acá otra carga, acá se tiene una otra carga. ¿No es cierto? Ahora, estas distancias entre estas cargas van a ser las mismas. Ahora, justamente desde la parte central, ¿no es cierto? Se va a tener este punto. A ver, antes representaré de esta manera, tomando en cuenta la figura de un cuadrado. Hacemos notar de que este es el punto central de este cuadrado. Los datos que se va a conocer inicialmente es la distancia D, esta otra distancia D, esta distancia D y también esta otra distancia D. Obviamente van a ser los mismos, ¿no? Si estamos hablando de un cuadrado. Ahora, la carga que se quiere mover, fíjense, está justamente en la parte central de este cuadrado, ¿no? Es decir, acá está la carga que se quiere trasladar. Ahora, ¿de qué punto a qué punto? Fíjense, vamos a tener en cuenta que este es el punto A y este es el punto, indicamos, B. ¿Sí? Pues esta carga se quiere trasladar, les repito, desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Pero en estos puntos, ya en los otros puntos mencionados, acá se encuentra una carga Q1, vamos a asumir que es positiva, acá se encuentra una carga Q2, tomamos en cuenta negativa, y acá se encuentra una carga, indicamos Q3 también positiva. ¿Sí? Ahora, además vamos a considerar los siguientes datos, ¿no? Bueno, acá indico datos. Dentro de los datos vamos a tener conocimiento, en este caso, de las cargas, ¿no? Se va a conocer el valor de la carga 1, el valor de la carga 2, el valor de la carga 3, ¿no es cierto? Y además, esta distancia D también va a ser conocida. La carga 1, por ejemplo, si miramos que sea 2 microcoulombs, la carga 2 menos 3 microcoulombs es negativa, y la carga 3 va a ser 5 microcoulombs. Y la distancia D, vamos a tomar en cuenta, de 1 metro. Estos son los datos con los cuales vamos a empezar a analizar este ejemplo. ¿Sí? Se tiene enunciado, ¿verdad? O sea, estamos queriendo calcular el trabajo que se aplica a trasladar una carga de 9 microcoulombs. Nos da el dato, ¿no? De esta carga. Es de 9 microcoulombs. Desde el punto A, entiendan bien la pregunta, desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? De la figura que estamos indicando. ¿No es cierto? El valor los valores numéricos de estas cargas, carga 1, carga 2 y carga 3, la estamos indicando en los datos y también la distancia D. Bueno, se nos está acabando el tiempo, jóvenes. Un descanso de 10 minutos y volvemos.